Hola, les saluda el doctor David Baquerán. Este día hablaremos sobre los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos adaptativos y los trastornos por estrés postraumático. Primero, vamos a definir lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Este es un trastorno caracterizado por la presencia de obsesiones, que son pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos recurrentes que generan un gran malestar, ansiedad y compulsiones, que son comportamientos o actos mentales repetitivos que la persona se siente obligada a hacer para aliviar la ansiedad. O sea, este es como un continuo en el cual una obsesión lleva a la persona a realizar ciertas compulsiones para aliviar esas obsesiones que vuelven a ocurrir, y así se vuelve un círculo repetitivo. Primero, tenemos que saber categorizar qué es una idea obsesiva. Una idea obsesiva tiene que cumplir ciertos criterios, y esta es que son pensamientos, imágenes que son intrusivos, o sea, aparecen sin control. Son egodistónicos, o sea que la persona los reconoce como productos de su mente, y que son excesivos o irracionales. Son recurrentes y persistentes, o sea que ocurren sin control y ocurren una y otra vez. Hay una resistencia activa. La persona intenta ignorarlos o suprimirlos, a menudo con estas compulsiones, que son los comportamientos que uno busca para sentirse mejor. Generan una gran malestar en las personas, le generan mucho sufrimiento. No son simples preocupaciones cotidianas como las deudas, problemas en el trabajo o otras situaciones como preocuparse por la familia, por alguna situación que estén viviendo. ¿Qué es una compulsión? Una compulsión son comportamientos repetitivos, o sea, lavado, ordenar, verificar, o actos mentales, contar, rezar, repetir palabras que la persona se siente obligada a ejecutar, producto de estos pensamientos obsesivos. O sea, lavan las manos porque piensan que las tienen sucias. Verifican que algo en la casa esté cerrado porque piensan que quizás lo han dejado abierto una y otra vez. No son placenteros ni útiles en sí mismos, pero alivian temporalmente la ansiedad causada por las obsesiones. Y son un comportamiento excesivo e irracional. O sea, no hay una razón lógica por la cual uno realiza estos comportamientos. Claro que la persona piensa que sus pensamientos son absurdos, pero igual tienen la necesidad de realizar estas compulsiones. Entonces, se genera un ciclo repetitivo que se conoce como el ciclo del TOC. Primero, inicia con el pensamiento obsesivo. Esto le genera malestar, o podemos decir ansiedad, el cual va en aumento y encuentran en el comportamiento compulsivo un alivio temporal. Pero luego inicia nuevamente el pensamiento obsesivo, haciendo que se vuelva un bucle en el cual la persona sufre mucho. Como epidemiología, podemos decir que la prevalencia en población general es del 1 al 2% en los adultos y del 1 al 3% en niños y adolescentes. La edad de inicio, el primer pico entre los 10 y los 12 años, y el segundo pico en la edad adulta temprana, de los 20 a los 25. En cuanto a la distribución del sexo, podemos decir que son ligeramente en predominio de las mujeres en el adulto, de 1.5 a 1,
y en niños más frecuentemente en varones. Está clasificada por la OMS entre las 20 enfermedades más discapacitantes y pues gracias a los avances de la medicina, las enfermedades mentales vienen teniendo un auge cada vez más relevante en la discapacidad, ya que el TOC es un problema psiquiátrico. Podemos decir que la etiología tiene un factor biopsicosocial, o sea, es un trastorno multifactorial en el que interactúan componentes biológicos, psicológicos y ambientales que originan que se desenvuelva o se desarrolle esta enfermedad. Entre los factores biológicos tenemos alteraciones neuroanatómicas y circuitos cerebrales que están involucrados en la génesis de este problema. Aquí están involucrados ciertas áreas del cerebro y hay una hiperactividad del circuito córtico estriado tálamo cortical. Este circuito regula pensamientos y acciones repetitivas. Acá podemos ver nosotros en un PET scan cómo se mide la actividad cerebral en el TOC. En un control normal vemos cómo esta actividad está siendo regulada y vemos cómo hay una hiperactividad en estas áreas que son estos circuitos córtico estriado tálamo corticales. Estas estructuras señalan diferencias en el volumen de la materia gris en áreas prefrontales y en el núcleo caudal. Entre los transmisores involucrados en el trastorno obsesivo compulsivo tenemos la serotonina y la dopamina. Vemos que en este trastorno hay una disfunción serotoninérgica, la cual regula la ansiedad y los comportamientos repetitivos, y la dopamina vinculada a las compulsiones y los tics. Es en este punto en donde se enfocan los tratamientos actuales del tratamiento obsesivo compulsivo a través de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los antagonistas dopaminérgicos. En cuanto a la genética, tenemos que tienen una heredabilidad, o sea, un riesgo de 3 a 5 veces mayor en familias de primer grado. En los factores psicológicos tenemos las teorías cognitivo-conductuales, en donde se cree que estas son creencias disfuncionales como sobreestimación de la amenaza, perfeccionismo, función del pensamiento-acción y un refuerzo negativo. Tenemos otras teorías psicoanalíticas como la de Freud, en el cual se vincula el TOC a conflictos de etapas anales y ciertos mecanismos de defensa como formación reactiva, en donde una persona hace exactamente lo contrario a lo que el paciente siente, en donde un impulso inconsciente inaceptable se sustituye por el opuesto. Hay factores ambientales y desencadenantes que pueden ser productos del desarrollo de ciertos síntomas obsesivos, y en estos tenemos los eventos estresantes como infecciones. Vemos como algunos síndromes como el PANDA, que es una infección por el estreptococo que hace que las personas puedan desarrollar estos síntomas obsesivos producto de estas infecciones, traumas o abusos en la infancia, aprendizaje como un modelo parental en donde el niño imita rituales obsesivos de los padres, y factores culturales y religiones como obsesiones de culpa o escrupulosidad en entornos muy rígidos.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo? Primero, tienen que existir la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Muchas veces son más marcadas las obsesiones, o sea, estas ideas, pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos que son recurrentes, indeseados y causan ansiedad o malestar, y otras veces son más determinantes las compulsiones, o sea, conductas o actos mentales repetitivos o estereotipados que la persona realiza para reducir la ansiedad asociada a las obsesiones. Entonces, tiene que haber un reconocimiento de la excesividad o la irracionalidad de estos pensamientos o de estas conductas. O sea, la persona reconoce que las obsesiones o las compulsiones son propias de la mente, no impuestas desde fuera como en la esquizofrenia, y que son excesivas o irracionales. Un malestar significativo o que le genere interferencia en el desarrollo de sus actividades diarias, o sea, los síntomas consumen un tiempo por lo menos igual o mayor a 1 hora al día, o causen un deterioro en las áreas sociales, laborales y personales, que no cumplan los criterios de otros trastornos como los trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad o trastornos por consumo. Son diversas las temáticas obsesivas, pero las más comunes son las de contaminación, que es un porcentaje del 30 al 40%, en donde las personas pueden tener obsesiones de que tienen contaminadas las manos, de dudas patológicas o de verificación, o sea, que la persona cree que puede haber dejado abierta la puerta y se regresa para lograr verificar que no es así. Hasta un 20 o un 30% de personas que padecen trastornos obsesivos compulsivos pueden presentar este tipo de obsesiones de simetría y de orden, ya sea externa o propia del cuerpo, ¿verdad? Hasta en un 15 al 25%, pensamientos agresivos o de tabú del 10 al 20%. Este tipo de obsesiones particularmente genera mucha ansiedad, mucho malestar, porque el pensar que puede lastimar a un familiar, eso le genera mucho sufrimiento a alguien querido. De acumulación, o sea, los acumuladores hasta en un 5 a 10%, y rituales sexuales o obsesiones religiosas hasta en un 5 al 10%. Aunque no necesariamente solo van a presentar una temática, sino que hasta el 50 al 60% de los pacientes presentan múltiples temáticas. La escala de evaluación de Yale-Brown o G-Box es la herramienta estándar de oro utilizada para profesionales de la salud para medir la gravedad de los síntomas del TOC. Se puede utilizar para, como le digo, medir la gravedad del TOC, monitorear la respuesta al tratamiento y ayuda a establecer un diagnóstico de TOC. No es en sí una escala diagnóstica, pero nos puede ser de gran utilidad para poder tener estos objetivos. Los trastornos obsesivos compulsivos muchas veces pueden estar en comorbilidad con otros problemas de salud mental. Entre ellos, los más frecuentes son los trastornos de ansiedad, hasta en un 76%, trastornos depresivos, hasta en un 63%, un trastorno por tics o síndrome de la Tourette, que es hasta en un 30%, en el cual hay la presencia de ciertos tics complejos que pueden estar acompañados de ciertos síntomas obsesivos y otras características como la corporalgia y alteraciones del movimiento. Los trastornos de la conducta alimentaria o los trastornos de personalidad, también otra de las comorbilidades que puede estar presente,
así como también trastornos por el consumo de las sustancias. En cuanto al curso y al pronóstico, el trastorno obsesivo compulsivo es un problema, un diagnóstico que tiende a ser crónico, o sea, en el 60 al 70% de los casos van a tener sintomatología que va a acompañarlos por el resto de su vida, con fluctuaciones de síntomas, algunas veces más graves, otras veces más tolerables. Pero solo un 20% logra la remisión completa. Quiere decir esto que el paciente va a tener una capacidad de tener una vida funcional. Puede ser posible en la mayoría de los casos, pero es también hasta cierto punto irreal plantearles que esto va a desaparecer por completo. La mayoría de las veces no pasa así, sino que aprenden a vivir con las obsesiones y a no darle la importancia que en un primer momento eh, le genera, el malestar que le genera. Hay ciertos factores que son de mal pronóstico y que nos ayudan a entender que es importante hacer estas aclaraciones. Por ejemplo, un inicio temprano es algo que nos hace pensar que el, el paciente va a ser más difícil que lo controle o que logre llegar a que sus pensamientos desaparezcan por completo. Mayor gravedad inicial, o sea, una presencia al principio de pensamientos obsesivos que le generen una gran cantidad de tiempo y de dificultad para el desarrollo de sus actividades, generalmente desde una hora o más se puede hacer el diagnóstico, pero hay quienes pasan eh, muy afectados la mayor parte del tiempo, que se les dificulta el desarrollo de sus actividades, tanto laborales, sociales y personales. La presencia de compulsiones es un factor que también puede ser un factor de mal pronóstico. El tratamiento actual del trastorno obsesivo compulsivo está orientado a controlar la neurotransmisión y entre los tratamientos que se utilizan son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como la sertralina y la fluoxetina, siempre a dosis moderadas o altas en un tiempo prolongado, ya que estos problemas son de difícil tratamiento para la remisión de los síntomas. Hoy así se recomienda antidepresivos tricíclicos como la clomipramina. La fluvoxamina es un antidepresivo que se utiliza particularmente cuando otros inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no han tenido un efecto favorable, y podemos utilizar benzodiazepinas que pueden utilizarse para reducir la ansiedad. Y como decíamos, las obsesiones se ha visto que tienen una alteración en los sistemas dopaminérgicos, y en esos casos resistentes pueden utilizarse antipsicóticos atípicos como la risperidona o la aripiprazol. Es importante en el tratamiento también utilizar otros tipos de terapias que ayuden a reforzar este tratamiento farmacológico, como la terapia cognitiva conductual, en donde la exposición y la prevención de la respuesta son de especial utilidad, así como otras estrategias que ayudan al manejo del estrés, como las técnicas de relajación, el ejercicio, entre ellas el mindfulness. Es una estrategia que se ha visto que ayuda a controlar
la ansiedad y tener mayor control sobre estos pensamientos, la psicoeducación y el apoyo a la familia, enseñarle a la persona que esos pensamientos no son producto de algo voluntario, que pueden mejorar con el tiempo y que el tratamiento es el mejor camino para lograr la remisión de los síntomas. En casos graves, la estimulación cerebral profunda con la estimulación magnética transcranial, eso es en los casos en donde ha habido un fallo terapéutico y se necesitan intervenciones más avanzadas para la remisión de los síntomas. Poder entender el problema del trastorno obsesivo compulsivo y cómo puede ser tan diversas las manifestaciones de un mismo problema puede ser difícil para la persona y para la familia. Personalmente a mí me gusta mucho esta obra de teatro o ya película que se llama Tok Tok, en la cual es a través de una comedia sana en que exponen la diversidad de pensamientos obsesivos y cómo este pequeño grupo llega a enfrentar. Ahora hablaremos acerca de los trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos son un grupo de trastornos que se originan posterior a un evento estresante y que resuelven progresivamente con el tiempo. Este grupo de trastornos, como les digo, surgen como respuesta a estresores psicosociales reconocibles, como por ejemplo el diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, el, el despido de un trabajo, que suelen ser eventos de vida o cambios significativos que superan la capacidad de la persona para adaptarse. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que tienen una prevalencia del 5 al 20% en algún momento de la vida. Todos pasamos por momentos en los cuales podemos atravesar un trastorno adaptativo y es más frecuente en mujeres que en hombres, de 2 a 1, y también es más frecuente en adolescentes, adultos jóvenes y ancianos. Entre los factores desencadenantes tenemos los estresores comunes como los personales, como la pérdida de un ser querido, los conflictos familiares, factores laborales y académicos como el despido y el fracaso escolar, factores médicos como el diagnóstico de enfermedades crónicas y factores sociales o crisis económicas que vienen a hacer que la persona tenga dificultades para adaptarse a estas nuevas realidades. Entre los criterios diagnósticos del 6 a 10 tenemos diferentes. Primero, el aparecimiento en respuesta a un estresor. Este trastorno debe aparecer dentro de los 3 meses posterior a la exposición de un estresor identificable. Síntomas significativos, o sea, los síntomas o problemas de comportamiento son significativos y afectan negativamente áreas importantes del individuo, como el funcionamiento social, laboral o en otras áreas importantes. La proporcionalidad, la reacción emocional o conductual es desproporcionada a la gravedad o duración del estresor, aunque no debe ser tan grave como para cumplir los criterios de otro trastorno mental específico, y la resolución, que los síntomas no deben durar más de 6 meses una vez que el estresor ha cesado. Se dice que puede durar un poco más de 6 meses a menos de un año si son estresores que han sido crónicos, o sea que tienen mucho tiempo de existir, aunque lo que debe de ocurrir es que sí debe perdurar menos de 6 meses en la mayoría de los casos. Las personas
generalmente, además, estos síntomas tienen que ir mejorando con el tiempo. O sea, si van empeorando con el tiempo, es muy probable que no sea un trastorno adaptativo, sino más bien puede ser que la persona haya entrado en un problema mayor como una depresión o un trastorno de ansiedad u otro tipo de problema de salud mental. El modelo de Kübler-Ross nos hace entender cómo este proceso puede ir dándose y se conoce como la curva de Kübler-Ross, en donde vemos que estos problemas, al igual que los duelos, tienen una etapa de pasos o síntomas que pueden ir apareciendo, no necesariamente en este orden, sino que pueden ir solapándose o mezclándose estos, pero nos ayuda a tener un mejor entendimiento de esto. Primero, la negación, una etapa de ira, una etapa de negociación, una etapa de depresión y una etapa de aceptación. Entonces, nosotros, al saber entender que toda persona puede atravesar en estos momentos estas emociones, es solo cuestión de tiempo para que vayan avanzando y superándose y pudiendo llegar al último punto, que es la aceptación de esta nueva realidad, o sea, la adaptación. Así, los trastornos adaptativos se clasifican según el CIE-10 en trastornos adaptativos con síntomas ansiosos, o sea, donde el síntoma primordial o el síntoma central que puede presentar la persona es ansiedad; trastornos adaptativos con síntomas depresivos; trastornos adaptativos con síntomas mixtos de ansiedad y depresión; trastornos adaptativos con alteraciones de las conductas, o sea, síntomas disruptivos o trastornos del comportamiento, vandalismo, conductas desafiantes, problemas conductuales en la escuela. Trastornos adaptativos no específicos se utiliza cuando los síntomas no se ajustan a las categorías mencionadas anteriormente. Algo importante es cómo impactan en la funcionalidad. Aunque los trastornos adaptativos son generalmente de menor duración que otros trastornos mentales, pueden causar un impacto significativo en el funcionamiento diario y en la calidad de vida de los afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden tener mucha dificultad para enfrentar los retos y la diversidad de obstáculos que puede enfrentar la vida y las relaciones con sus otros seres queridos o con sus compañeros de trabajo, o también dificultad en el desempeño de sus actividades de cuidado personal. Tenemos que aprender nosotros a tener un diagnóstico diferencial y no caer en desestimar la sintomatología del paciente y creer que es algo transitorio, pero así poder dar un manejo más apropiado en los pacientes. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos un trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático o trastornos por estrés agudo. En cuanto al tratamiento, tenemos que los tratamientos en los trastornos adaptativos, tenemos un tratamiento farmacológico en donde podemos, en la mayoría de los casos, utilizar benzodiazepinas a corto plazo para mientras están los síntomas más intensos, y en la medida que vayan disminuidos vamos suspendiendo estos en la persona que está atravesando este problema. Podemos utilizar antidepresivos en síntomas ansiosos y depresivos, y sobre todo tratar de lograr una mayor adaptabilidad, una mayor capacidad de enfrentar estos sucesos
y estas nuevas realidades que presenta la persona. Esto lo vamos a lograr a través de las terapias psicosociales, puede ser a través de la terapia cognitiva conductual, terapias de apoyo familiar o grupos de ayuda que con esta red de apoyo y con estas nuevas herramientas, a desarrollar capacidades para lograr adaptarse a una nueva realidad. También vamos a hablar acerca de las reacciones a estrés grave y los trastornos por estrés postraumático. Estos también son debido a un evento estresante, pero con una magnitud mayor, un evento catastrófico, un evento con otro nivel en el cual la persona puede correr en riesgo su vida o la vida de otro. Entonces, decimos que el trastorno de estrés postrauma, así pues como lo dice trauma, del griego trauma o herida, es algo que queda un daño en la persona que no desaparece, y que este trastorno es una condición marcada por el desarrollo de síntomas después de la exposición de estos eventos traumáticos de la vida. La persona reacciona a estas experiencias con temor, desesperanza, persistentemente reviviendo el evento, y tratan de evitar aquellas cosas que le recuerdan esto, o sea, esas conductas evitativas que lo llevan a que la persona vuelva a reexperimentar estas vivencias. Tanto el CIE-10 como el DSM-5 definen un trastorno que es similar al trastorno de estrés postraumático como trastorno por estrés agudo, el cual ocurre de una forma más temprana que el trastorno de estrés postraumático dentro de las 4 semanas del evento, y resuelve dentro de 2 días a 4 semanas. Si este persiste después de 4 semanas, esto sí se convertiría en un trastorno de estrés postraumático. Entonces, no vamos a encajar que cualquier persona que esté experimentando estos trastornos, estos síntomas del trastorno de estrés postraumático, lo vamos a englobar en un primer momento como un trastorno de estrés postrauma. Pero si pasan estas 4 semanas, sí, ya podríamos decir que sí es un trastorno de estrés postrauma. Tienen los mismos síntomas, pero lo que cambia es el tiempo. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial se estima que la prevalencia a lo largo de la vida del trastorno del estrés postrauma oscila entre el 1 y el 9%. O sea, es una tasa de prevalencia muy alta. Pero esto varía cuando una persona ha estado expuesta a un trauma. O sea, una cosa es en la población general y otra cosa es una persona del grupo de personas que han vivido una experiencia traumática. Y pues la incidencia es de aproximadamente del 20 al 30% de los que están expuestos a un trauma grave. Este porcentaje se ve exponencialmente aumentado en estas personas. O sea, una de cada 3 personas, y hay quienes dicen que una de cada 2 experimentan trastorno de estrés postraumático luego de vivencias con una alta posibilidad de haber perdido la vida, o que otra persona pudo haber perdido la vida. En este grupo de riesgo están los veteranos de guerra, las víctimas de violencia, ya sea física o sexual, supervivencias de desastres naturales, catástrofes, ¿verdad? Como terremotos, tsunamis o accidentes automovilísticos,
y personal de emergencia que puede vivenciar situaciones con un alto riesgo de la muerte, ya sea de sí mismo o de otras personas. Aquí tenemos diferentes factores de riesgo o de vulnerabilidad y estos se clasifican en individuales u ambientales. Entre las individuales tenemos el sexo femenino. Las mujeres tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo que los hombres de padecer un trastorno de estrés postraumático, sobre todo si desarrollan un evento de este tipo. Edades jóvenes en el momento del trauma, antecedentes de trastornos mentales, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, se vuelven más vulnerables a desarrollar este tipo de problemas. Factores genéticos y epigenéticos, o sea, una vulnerabilidad biológica a desarrollar estos problemas. Factores ambientales como una falta de apoyo social post-trauma, o sea, aquellos grupos que tienen una pobre red de apoyo. Exposiciones repetidas a traumas, por ejemplo, militares en combate. Esto apareció o tomó auge, mejor dicho, posterior a todos los combatientes que vinieron de la guerra de Vietnam. Luego de eso, cuando estaba el DSM-3 desarrollándose, fue que se le dio un auge más importante. Relacionados con el trauma también, ¿verdad? La gravedad, duración y proximidad al evento traumático, que entre más tiempo estuvo, entre más grave fue el problema y más próximo al evento traumático, mayor posibilidad de desarrollarlo. Y si el trauma es intencional, o sea, torturas o abusos versus si es accidental, por ejemplo, terremotos que son accidentales, quizás haya una menor posibilidad de desarrollar este tipo de problemas. En cuanto a la etiología, el estresor es el factor causante primario del desarrollo del trastorno de estrés postraumático. No todos experimentan este trastorno después de un evento traumático. El estresor no es suficiente para causar este trastorno, o sea, pero sí es el causante primario, pero tiene que tener como un terreno fértil para poder desarrollar este trastorno. La respuesta a este evento traumático debemos ver un intenso temor y horror, y los clínicos deberían de considerar factores predisponentes biológicos y psicosociales y eventos que ocurrieron antes y después del trauma, y la significación subjetiva del estresor es muy importante, o sea, cómo la persona percibe lo ocurrido. Muchas veces por ciertos factores culturales uno puede ver ciertas situaciones de unas maneras diferentes a otras culturas. Entonces, todos estos factores vienen a determinar cómo el estrés viene a afectar a la persona, o sea, factores del entorno, la percepción de los propios recursos de la persona para enfrentar las demandas del entorno y la manera como la persona percibe el entorno, o sea, cómo interpreta lo que le está pasando. Aquí tiene que ver funciones de personalidad, experiencias previas, hay personalidades más inmaduras, quizás más vulnerables a desarrollar este tipo de problemas u otro tipo de comorbilidades que hacen que uno pueda desenvolverse de una manera menos adaptativa. Aquí tiene que ver mucho nuestros mecanismos adaptativos o desadaptativos, cómo nosotros enfrentamos los problemas, pero es algo que es un conjunto de situaciones que vienen a crear el caldo perfecto para eh, desarrollar este problema. No es en sí solo el evento traumático.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos del CIE-10 para este trastorno de estrés postraumático? Primero, la exposición a un evento traumático, que sea de amenaza de muerte, lesión grave o integridad física propia o ajena. Acá no estamos hablando de una situación que sea pues estresante, estamos hablando de una situación muy grave que esté en amenaza a la muerte. No es la muerte de un familiar por una cuestión natural, no es el aparecimiento de una enfermedad crónica ni un despido, es una situación que corre riesgo a la vida. Una respuesta emocional intensa, o sea, miedo, desesperanza y horror durante o después del evento. Reexperimentación del trauma, o sea, recuerdos intrusivos, angustiantes, recurrentes, en los que uno revive el evento. O sea, esto también puede manifestarse a través de sueños repetitivos relacionados con el trauma o flashbacks, que son sensaciones de revivir el evento, a veces con imágenes, hasta con alucinaciones o ilusiones. Malestar psicológico o físico al exponerse a estímulos asociados al trauma. Todas esas cosas que vienen a recordar lugares, personas, eh, estímulos, a veces puede ser hasta un color, ¿verdad? En el cual vuelve a revivir uno estas situaciones que lo llevan a tener ciertas conductas evitativas. Y estas evitaciones persistentes al menos tiene que ser uno de los siguientes. Evita pensamientos, conversaciones o sentimientos relacionados con el trauma. Evita actividades, lugares o personas que lo recuerdan. O tiene amnesia psicógena, o sea, incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma. O sea, vemos cómo se llena de conductas evitativas esta persona, además de presentar estas reminiscencias, productos del suceso que vivieron de una manera amenazante. También tenemos síntomas de una hiperactivación, o sea, podríamos decir síntomas autonómicos como insomnio o dificultad para dormir, irritabilidad o ataques de ira, hipervigilancia, respuestas o sobresaltos exagerados y dificultades para la concentración. Aquí podríamos decir que la persona es muy intolerante y puede convertirse hasta en una persona que pueda perder el control de sus acciones en estos momentos. La duración y la respuesta, los síntomas deben de persistir al menos un mes, o sea, dijimos 4 semanas, y deben causar deterioro significativo en áreas sociales, laborales o personales. Entonces, este malestar es un problema que le genera un grado de funcionar significativo a la persona. Como dijimos, en el trastorno de estrés postraumático, puede ser agudo, o sea, si los síntomas duran menos de 3 meses, o crónico si la persona dura más de 3 meses, o de inicio tardío si los síntomas aparecen meses o años después del trauma. Sin tratamiento, hasta el 50% de los casos persisten por años y pues no se controlan, generándole cada vez más dificultad a la persona para poder desenvolverse en
y ser una persona funcional, una persona que tiene muchas conductas desadaptativas. También este problema está asociado con múltiples comorbilidades, síntomas que pues cumplen criterios para otro trastorno, y a la cabeza tenemos los trastornos depresivos hasta en el 50% de los casos, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastornos de pánico, abusos de sustancias, alcohol y drogas a la cabeza, ¿verdad? Para tratar de paliar estos síntomas, y trastornos somáticos, por ejemplo, dolor crónico. En cuanto al tratamiento, debe explicarse a los familiares y al paciente los síntomas y la evolución de las afecciones, y la farmacoterapia también es importante. Se utilizan antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, las benzodiazepinas, y antiadrenérgicos como el propanolol, muchas veces para evitar esas reacciones de síntomas autonómicos, que son productos de esta liberación de las sustancias adrenérgicas, que se liberan por estos traumas, estos síntomas del trastorno de estrés postraumático. También es importante el abordaje psicosocial, que se realiza a través de la psicoterapia individual, en donde la catarsis es un factor central y debe ser en periodos recientes, debe favorecer la aceptación de lo ocurrido, debe proporcionar educación e información, reduciendo así la posibilidad de que este trastorno de estrés postraumático sea crónico, y lograr encontrar un tratamiento oportuno ayuda a reducir la posibilidad del desarrollo de este trastorno de estrés postraumático, así como en esos cuadros crónicos puede utilizarse psicoterapia grupal, en donde la catarsis también siempre es un factor central, y la comprensión y el apoyo que aportan otras víctimas que han vivido experiencias similares y han encontrado estrategias para afrontar estas situaciones, ayuda a entender a la persona que no están solos y que puede superarse este tipo de situaciones, o puede sobrellevarse de una manera en la que pueda uno tener la mejor calidad de vida. Los aspectos intensos que pueden generarse y procesarse en un grupo son de especial relevancia en este tipo de terapia grupal, y siempre ayudarles a desarrollar este tipo de técnicas de relajación y respiración que son importantes para la autorregulación de la persona. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Les agradezco su atención. Buen día.